Buenos días, mi nombre es Porfirio Neira y hoy vamos a hablar de regresión lineal. El curso es Estadística para Administración y vamos a empezar con la visualización en pantalla completa. Bien, el objetivo de esta sesión es de definir el término regresión lineal. Vamos a utilizar también el gráfico de dispersión, a partir de la cual vamos a estimar la línea de regresión lineal. Y existe una variedad de métodos, una de ellas es el método de mínimos cuadrados. Como autoestudio estoy vinculando estos dos videos en la cual el estudiante puede revisar y profundizar algunos conceptos adicionales y la aplicación más que todo de la regresión lineal. Entonces, uno de los ejemplos que les he planteado es esta, la aplicación que últimamente está entrando de moda en lo que es la regresión. Entonces, vamos a ir viendo, es un video corto acerca de la aplicación de la regresión. Porque sabes pasarla bien. Pásala mejor con Morochas. Momentos Morochas. Algunas publicidades de repente vamos a ir eliminando. El primer algoritmo que vamos a tratar en este canal es el modelo de regresión lineal. Los motivos son varios. Es simple de comprender, es fundamental conocerlo si quieres aprender estadística o machine learning, y además nos va a servir para sentar algunos conceptos que nos serán de utilidad en los próximos vídeos, cuando comencemos a ver el funcionamiento de las redes neuronales. Pero antes de comenzar, te recomiendo que si no has visto el vídeo sobre los modelos o no recuerdas bien de qué ibas, pares aquí un momento y vayas a verlo. Venga, ¿a qué esperas? ¿Ya? ¿Lo tienes? Perfecto. Comenzamos. Eres un experimentado investigador de inteligencia artificial y has sido contratado por una importante empresa del sector para trabajar en Boston, Estados Unidos. Un nuevo plan, una nueva vida que construir. Necesitas alojamiento, así que te dispones a buscar lo que será tu futura casa. Tras mirar muchos anuncios y muchos precios, tu mente curiosa empieza a divagar y a hacerse preguntas de cómo podrías modelar esa realidad que estás observando. Por ejemplo, te preguntas, ¿podría encontrar cuál es la relación entre el precio medio de la vivienda y, por ejemplo, el número medio de habitaciones por hogar? Coges una servilleta, unos cuantos anuncios y empiezas a escribir. Según los datos, en un barrio donde el número de habitaciones medio de cada hogar es de 6 habitaciones, el precio medio de cada vivienda es de unos $20.000. Así que dibujas una gráfica y colocas este punto. Una media de 6 habitaciones, un valor de $20.000. Perfecto. Ahora miramos otro barrio y vemos que para una media de 8 habitaciones, la vivienda alcanza un valor cercano a los $35.000. En otro barrio, la media de habitaciones es de 7 y el valor medio es de $28.000. Poco a poco seguimos completando esta gráfica con los datos reales y empezamos a darnos cuenta de una cosa. Parece que existe una relación directa entre el número de habitaciones y el valor de la vivienda. Esto es lógico. Es evidente que a mayor número de habitaciones tenga una vivienda, mayor vaya a ser su valor. Viendo la gráfica, decides entonces trazar una línea que represente esta tendencia, y te sale algo como esto. Lo creas o no, lo que acabas de dibujar es un modelo. Acuérdate, tenemos una realidad compleja que queremos comprender y ahora la hemos resumido simplemente en una línea, que nos va a permitir predecir cuál es el valor de la vivienda incluso para valores que no se encuentran en los datos. Por ejemplo, si un barrio tuviera una media de 6,5 habitaciones por hogar, ahora podemos predecir un valor medio cercano a los $25.000. Este modelo que acabamos de dibujar es el modelo de regresión lineal simple. Pero claro, aquí la línea la has dibujado tú. Lo guay sería que pudiéramos plantear un algoritmo que pudiera dibujar esta línea automáticamente. Es decir, que pudiera generar el modelo solo a partir de los datos. Si no, no se llamaría aprendizaje automático. Vamos a ver cómo lo haríamos. Matemáticamente, en un espacio bidimensional, una recta se define de esta manera. Por un lado tenemos el término independiente, que nos muestra a qué altura la recta corta al eje Y. Por el otro lado tenemos la pendiente, que gráficamente define la inclinación de la recta y conceptualmente cuál es la relación entre la variable entrada x y la variable de salida y. Esta sería la estructura en el caso del modelo de regresión lineal simple, donde solamente tenemos una única variable de entrada. Sin embargo, la realidad nos demuestra que es mucho más compleja y que un fenómeno suele estar afectado por muchos factores diferentes. Por ejemplo, el valor medio de una vivienda está relacionado con el número de habitaciones, sí, pero también con el grado de criminalidad del barrio o la cercanía a los centros de negocios.
Si introducimos estas variables al modelo, ya no estaríamos ante un modelo de regresión simple, sino un modelo de regresión lineal múltiple. Este modelo sería igual que el de regresión simple, pero ahora nuestra ecuación tendría más variables. Por ejemplo, con 2 variables la ecuación sería esta. Y ya no se trataría de encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos bidimensionales, sino el mejor plano que se ajuste a la nube de datos tridimensionales. O si añadimos más variables, estaremos tratando con hiperplanos en espacios multidimensionales. Recuerda, cada una de estas dimensiones representa una característica de la realidad que los datos representan, y podemos tener una cantidad muy elevada de atributos y por tanto de dimensiones. La forma más cómoda de representar esta combinación lineal de variables para cada uno de nuestros datos es de forma vectorial. Es decir, en vez de tener todas estas ecuaciones, podemos crear una matriz en la que cada columna representa una característica de nuestros datos de entrada. Por ejemplo, número de habitaciones, grados de criminalidad, etc. Y cada fila de esta matriz represente cada una de las mediciones que tenemos en nuestro conjunto de datos. Esta sería nuestra matriz X. Igualmente, en cada una de las ecuaciones tenemos una variable Y, que es la que queremos modelar. Si juntamos todas ellas, también podemos formar un vector de elementos que llamaremos I mayúscula. Y haremos lo mismo con los factores para generar un vector de parámetros. Si hacemos esto, ahora podemos reducir todas nuestras ecuaciones a una simple ecuación vectorial. Fíjate bien y convéncete de que esta ecuación de aquí es exactamente la misma que tenemos aquí. Además de ser mucho más elegante de escribir, esto va a hacer que a la hora de programar nuestros modelos, estos se entrenen mucho más eficientemente, ya que las GPU están especializadas para el procesamiento de matrices. Elegante y eficiente, todo ventajas. Volvamos al caso de una única variable. Todo lo que veremos de aquí en adelante sirve igualmente para el modelo de regresión lineal simple como para el múltiple, pero vamos a trabajar con el simple porque es más fácil para mí animar las gráficas en 2 dimensiones. Estábamos con que queríamos encontrar la recta que mejor representa nuestros datos, y queremos hacer esto automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, te voy a enseñar 2 métodos diferentes. El primero de ellos es el método de cuadrados ordinarios, y para poder entenderlo tenemos que rescatar un elemento sobre los modelos que ya vimos en el vídeo anterior, el error. ¿Cómo podemos saber cuándo una recta es mejor que otra? Fíjate, si dibujamos esta recta, por ejemplo, y seleccionamos cualquier punto de nuestros datos, podemos ver que para este punto nuestro modelo predice este valor de y, pero sin embargo el valor real, según nuestros datos, es este de aquí. Por tanto, esta distancia entre el valor predicho y el valor real será el error del modelo para este punto. Pero claro, no estamos trabajando con un único punto, sino con muchos de ellos. Así que una posible función de coste para nuestro modelo sería la de coger todas estas distancias entre los valores predichos y los reales y calcular la media. Esta podría ser una función de coste posible, pero sin embargo el método que estamos estudiando requiere de algo más. Vamos a coger todos estos errores y los vamos a elevar al cuadrado. Esta función de coste se denomina el error cuadrático medio. Conceptualmente lo que hacemos cuando elevamos al cuadrado es penalizar con mayor intensidad aquellos puntos que están más alejados de nuestra recta y con menor intensidad a los que se encuentran más cerca. Fíjate en esta animación. Cada una de las áreas de cada cuadrado representa el error asignado por nuestra función de coste para cada punto. Y a la derecha tenemos la suma de todos ellos. Nuestra tarea es por tanto manipular los parámetros de nuestra recta, el término independiente y la pendiente, para intentar encontrar aquella combinación de parámetros que minimice esta suma de cuadrados. Según vamos probando, obtenemos diferentes cantidades de errores. Como te dije, el método de cuadrados ordinarios será el que nos ayuda a encontrar la combinación perfecta de parámetros. ¿Cómo? Bueno, no gastes muchas energías en intentar entender el siguiente procedimiento. Simplemente quiero que entiendas conceptualmente lo que estamos haciendo. Lo que tenemos aquí es la expresión vectorial de nuestra función de coste, el error cuadrático medio. Si trabajamos sobre ella, podemos multiplicar ambos paréntesis y obtener esta expresión. Recuerda que en matemáticas puedes encontrar el mínimo de una función mediante el cálculo de su derivada e igualando a 0. Con lo que si derivamos nuestra función de coste, podemos minimizar el error. La derivada de esta expresión es la siguiente, y si operamos y despejamos acabamos con esta expresión de aquí. De nuevo, no te preocupes si no has entendido las ecuaciones del proceso, solo quiero que entiendas que hemos cogido nuestra función de coste y la hemos minimizado. El resultado es esta ecuación de aquí. Básicamente, esta ecuación es lo único que necesitamos para resolver nuestro problema, y lo único que tendrías que programar para encontrar la recta que queremos. Coges tu matriz X y tu matriz Y, aplicas la ecuación y automáticamente estás obteniendo los valores de tus parámetros que van a minimizar el error. ¡Boom! Este es el método de cuadrados ordinarios. En este caso, hemos tenido suerte de que utilizando el método de cuadrados ordinarios, hemos obtenido una fórmula que directamente nos calcula el valor de los parámetros. Pero esto no siempre va a ocurrir. Si trabajamos con otros modelos u otras funciones de coste, no siempre vamos a poder encontrar el mínimo de nuestro coste de forma analítica.
Además, incluso con este método, si aplicamos esta ecuación, tenemos que invertir la matriz x transpuesta de x, e invertir una matriz es una operación que para nuestro ordenador puede ser muy ineficiente. Y la vida es muy corta como para verla pasar mientras procesamos matrices. Así que necesitamos encontrar otra manera de reducir el coste. El segundo método que veremos nos va a solucionar esto. Eso sí, no se trata de una fórmula que directamente nos da los valores que queremos, sino un método iterativo que poco a poco nos irá acercando el mínimo error. ¿Y no es cierto que no hay nada más cercano al aprendizaje que poco a poco ir reduciendo nuestros errores? Este método que veremos es el método de descenso del gradiente, y es un concepto fundamental en el funcionamiento interno de las redes neuronales. Veremos este método en profundidad, pero esto será en el próximo vídeo. Listo, entonces hasta ahí una breve introducción de la aplicación. Entonces ya se está aplicando en varias áreas del conocimiento. Ya, veamos un poco de historia. ¿Qué es regresión? Quien planteó justamente el término ha sido Francis Galton en el siglo XIX para referirse a un fenómeno biológico. Entonces, ¿qué es lo que plantea Galton? Hace mucho tiempo hace un estudio sobre las alturas de los padres en relación a las alturas de los hijos. ¿Listo? Entonces, lo que plantea Galton es justamente de que las alturas regresan, de alguna forma regresan hacia la media. ¿Listo? Entonces, claramente dice aquí los fenómenos biológicos, los descendientes de progenitores excepcionales son en promedio menos excepcionales que los progenitores y más parecidos a sus ancestros más distantes. ¿Ya? Entonces, un poquito que no se entiende aquí en términos biológicos, en términos simples, te indica de que los padres en una generación serán altos, los hijos de esos padres serán un poquito más bajos y los hijos de esos hijos serán un poquito más altos. Entonces, van regresando hacia la altura media de los humanos. Eso es lo que nos menciona Francis Galton. Entonces, lo que calculó Galton es justamente la relación que existe entre la altura de los padres y la altura de los hijos. Y vean aquí en el diagrama y cuál es la desviación, ¿cierto? Cómo se va desviando en pulgadas. ¿Listo? Pero así es como se ha ido originando el término de regresión. ¿Y qué es la regresión lineal? Es un modelo de regresión simple. Tratamos de explicar la relación que existe entre dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, o lo que aquí en regresión la está llamando la variable explicativa. La variable explicativa vendría a ser la variable independiente y la variable respuesta que vendría a ser la Y, ¿cierto? Entonces, justamente cuando hablamos también del diagrama de Ishikawa, justamente habla también de las causas y el efecto, ¿cierto? Veamos un ejemplo. En la muestra de miel vamos a ver si existe relación entre la acidez libre y la acidez total. ¿Está? Entonces, para ver si el modelo de regresión tiene un sentido, comenzamos dibujando, por tanto vamos a hacer un diagrama de dispersión. Para un nivel de acidez libre, vamos graficando aquí, aunque no se está muy bien aquí la escala, 20 pongamos, y cada uno de estos puntos van a representar la acidez total. Entonces vamos a tener varias mediciones y justamente esta nube de puntos representa las mediciones que hemos efectuado de la acidez y la acidez total de las muestras. Hemos tomado varias muestras de miel y de forma que visualmente vemos de que estos puntos se van a ajustar también, o sea, van creciendo, entonces mientras crece también la acidez libre, va a ser proporcional a la acidez total, ¿listo?
de forma que tenemos una línea a la que se ajustan estos puntos en el diagrama de dispersión. La recta que mejor ajusta, o recta de regresión, algunos le llaman la línea de regresión, en un diagrama de dispersión es una recta más cercana a estos puntos. Por tanto, habría aquí una familia de rectas, hay infinidad de rectas, pero la que más se ajusta es justamente utilizando el método de mínimos cuadrados. Podemos ver las alturas, de forma que la sumatoria de los puntos que están por encima de la recta y los que están por debajo nos dará también 0. ¿Listo? Entonces la ecuación, ¿saben? La ecuación de la recta es igual a y igual, en algunos libros vamos a encontrar como alfa, ¿cierto? Aquí lo estoy encontrando como beta sub 0 más beta sub 1, entonces beta sub 0 vendría a ser el intercepto. Esta recta en algún momento va a intersectar con el eje de las abscisas, ¿cierto? Y el m, que aquí la está representando como b sub 1, vendría a ser la pendiente de la recta. Perfecto. Entonces el objeto ahora es determinar cuánto vale el intercepto y cuánto vale la pendiente, ¿cierto? Entonces de forma que vamos a estimar y. De todas las posibles rectas que pueden dibujarse en el diagrama, en realidad, ¿cómo se sabe cuál es la mejor recta? En muchos casos puede haber una buena estimación de la recta con solo observar los puntos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A simple vista vamos a utilizar el mejor ajuste al ojo, ¿cierto? Entonces vemos que la tendencia va a ser una línea recta. Existen métodos para calcular la ecuación precisa de la recta. Justo hay varios métodos. Ahí se utiliza también programas de cómputo, ¿cierto? O calculadoras que ya te permiten determinar la ecuación estimada. Por ejemplo, yo tengo esta nube de puntos, entonces la línea recta me mostraría mucho error, pongamos ahí, de que vamos a trazar una línea. Entonces la distancia que va a existir entre cada uno de los puntos en relación a la línea va a ser mayor, ¿cierto? Por tanto, no se ajusta a una regresión lineal, pongamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de regresión, vamos a tener diferentes tipos de regresión. El modelo de regresión lineal tiene este modelo, sea y igual, esta es la ecuación de la recta, entonces cada uno de los puntos va a tener también un error en relación a la recta que estamos trazando. Va a ser igual a alfa más beta x, que este es el dato observado, ese dato ya la tenemos, más el error, donde alfa es la ordenada del origen, o el intercepto se le llama también. Beta es la pendiente de la recta e indica cómo cambia y al incrementar x en una unidad. Y e viene a ser el error que vamos a cometer al efectuar la estimación. X y y son variables aleatorias, por lo que no se puede establecer una relación lineal exacta. ¿Perfecto? Entonces, como x, pues pongamos ahí la variable. ¿Se acuerdan ahí cuando de pequeños nos enviaban al hospital para el control del peso y la talla de los niños, por ejemplo? Entonces vamos a hacer una relación entre el peso y la talla de esos niños. Entonces habrá niños que tienen un peso en exceso, pongamos, algunos que tienen bajo peso. Entonces vamos a generar la toma de esta variable aleatoria, va a ser también una línea recta, ¿cierto? Va a ser una línea recta. Luego vamos a hablar del análisis de regresión. En el análisis de regresión, en
en realidad es un intento por examinar la relación que existe entre la variable respuesta y las variables predictoras, o decimos la variable independiente y la variable dependiente. ¿Listo? Y el modelo matemático que se establece va a ser justamente la línea de regresión. Estos parámetros se estiman a partir de datos. Entonces yo tengo que ir tomando los datos de X y los datos de Y, muy parecida a una ecuación, ¿cierto? Muy parecida a una ecuación. Los parámetros de un modelo de regresión pueden estimarse de varias maneras, por ejemplo, utilizando el método de mínimos cuadrados que viene del inglés, o LS, perfecto, que quiere decir mínimos cuadrados ordinarios, el método de máxima verosimilitud o el método de técnicas bayesianas. Existen otros métodos, la que nos mostraba también la de la tendencia, también es otro método, lo del gradiente. En realidad existen muchos métodos, la que más se utiliza es el método de mínimos cuadrados. ¿Qué relación hay entre una regresión lineal y una regresión no lineal? Aquí en este caso tengo una ecuación de una regresión lineal. En este caso se va a denominar regresión múltiple porque tenemos ahí la variable x1, x2, x sub n, donde x sub 1 puede ser, por ejemplo, a ver, queremos determinar el precio de un producto. Pongamos, el precio de un producto tendrá un costo fijo, ¿cierto? Más el precio del material, pongamos del material, ¿cierto? El material va a ser x sub 1, x sub 2 va a ser, pongamos, la talla, entonces vamos a tener diferentes tallas, y el x sub 2 va a ser, por ejemplo, algún detalle que tiene esa prenda, pongamos, ¿listo? Entonces, yo tengo ahí el precio de un producto que va a estar determinado por varias variables. Entonces, en ese caso hablamos de una regresión múltiple. Una relación de este tipo, y igual beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1 más beta sub 2, x al cuadrado. Entonces aquí en este caso tengo la variable que estoy controlando. Por ejemplo, si vamos a controlar lo mismo, el precio de venta de la prenda, ¿listo? Y x, pongamos otra variable, va a ser igual a, pongamos, unidades vendidas, ¿cierto? Unidades vendidas, cuántas unidades vamos a vender, y va a ser la ganancia, pongamos, ¿cierto? Y x al cuadrado será las mismas unidades vendidas, pero al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso, también esta ecuación que tengo es lineal. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de la misma variable. X, dijimos de que son las unidades vendidas, y son las mismas unidades vendidas, pero al cuadrado. ¿Perfecto? Aunque la representación gráfica no sea una línea recta. Obviamente, si vamos a graficar esta, no va a ser una línea recta, ¿cierto? A eso íbamos. Algunos problemas no lineales pueden linealizarse utilizando logaritmos también, por ejemplo. Entonces, veamos aquí una función exponencial, y es igual a multiplicado por b a la x. Entonces, si aplicamos aquí logaritmos, aplicamos logaritmos a ambos miembros, vamos a tener ahí el logaritmo de y va a ser igual al logaritmo de a. Sabemos por logaritmos de que el producto de los logaritmos, ¿no es cierto? Aquí yo tengo dos base, pongamos, va a ser el logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Se acuerdan ahí de el logaritmo de un producto? Y como está elevando a un exponente, entonces vamos a multiplicar x por logaritmo de b. Que aquí la está expresando de otra forma, pero en realidad es la misma expresión.
Cuando en un diagrama de dispersión los datos se distribuyen aproximadamente a lo largo de una recta, ajustamos la recta de regresión. La regresión de y sobre x vendrá dada por la ecuación, esta es la ecuación donde iniciamos, y igual a la ecuación de la recta, ¿cierto? Y igual a más bx. A ya saben que es el intercepto y b va a ser la pendiente. Gráficamente, ¿cómo se va a mostrar esto? Vamos a tener aquí una línea de regresión y estos puntos que están de color rojo son las observaciones. ¿Y cómo se determina esa línea de regresión? Uno de los métodos es el método de mínimos cuadrados. Se minimiza la suma de los cuadrados de las distancias de los valores x sub i. Perfecto. Pongamos este primer punto que tengo ahí. Si aquí tengo el valor 5, pongamos yo tengo el valor 1.5 para x y en y tendré un valor de 1 aproximadamente. Perfecto. Si estimamos este valor cualquiera, x sub i, hacemos un trazo y este punto es aproximadamente igual a 5 en y. Y al estimar, al efectuar el trazo de esta línea, vamos a ver de que x sub i intercepta en este valor, por tanto vamos a tener un residuo acá que le estamos llamando d sub i. La estimación, tengo aquí la ecuación de la recta, y sub i es igual a más b x sub i. Por tanto, si vemos el residuo, ¿cuál es la distancia que va a existir? Va a ser igual al residuo, va a ser igual al y estimado menos el y sub i. Perfecto. Entonces, este punto que tengo ahí, el y asterisco, es el punto que tenemos aquí en la recta. Perfecto. Para el mismo valor de x sub i menos y sub i, este es el dato observado. Perfecto. Ese es el punto rojo que tenemos ahí. Por tanto, si hacemos una comparación, elevamos al cuadrado de i al cuadrado, vamos a sumar las distancias que existen entre cada uno de esos puntos en relación a la línea que está de color azul. Sumamos y la elevamos al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Entonces, en otras palabras, elevamos al cuadrado de sub i a ambos miembros, el primer miembro y el segundo miembro. Por tanto, vamos a tener un mínimo que va a ser igual a reemplazamos acá el mínimo, va a ser igual a la sumatoria desde i que va desde 1 hasta n, porque tengo n observaciones. Reemplazamos aquí y sub i asterisco, que la tengo al inicio, como hemos partido, simplemente a más b x sub i menos y sub i, y todo eso la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, de eso trata el método de mínimos cuadrados. Aquí en esta diapositiva vamos a ver de cómo se calcula en realidad los valores constantes. Aquí está utilizando el término, la derivada, perfecto, entonces está derivando en relación a y está derivando m en relación a b, la derivada en relación a b. Entonces igualamos a 0, vamos a ver en la primera expresión, luego de haber efectuado estos cálculos, para efectuar una variedad de cálculos, vamos a llegar a esta conclusión, de que la media de la variable dependiente va a ser igual al intercepto más b, la media de x. Perfecto. Si despejamos de esta ecuación vamos a despejar a, vamos a encontrar lo siguiente, a va a ser igual a la media de la variable dependiente menos p, que es el intercepto multiplicado por la media de la variable independiente. De igual forma, la pendiente, ¿a qué es igual la pendiente? 1 sobre n, la sumatoria de x sub i
por y sub i menos la media de x multiplicado por y, la media de y, dividido entre 1 sobre n, la sumatoria de x de la variable independiente al cuadrado, menos la media de la variable independiente. Perfecto. Entonces lo que más nos interesa son estas últimas ecuaciones, porque aquí nos muestra todo el procedimiento de cálculo, que en realidad no es objeto del curso en sí, porque ya estaríamos metiéndonos en el campo de las matemáticas. Perfecto. Entonces veamos un ejemplo. La empresa de productos agrícolas, aquí le vamos a entender mejor, desea proyectar sus ventas del último semestre del año. Para ello se presenta la siguiente información. Entonces vamos registrando aquí los meses: enero, febrero, marzo, abril hasta junio, y cuánto hemos vendido en cada uno de estos meses. Perfecto. Ya, luego estoy calculando la línea de regresión. Vamos a utilizar este método. Entonces vamos a hacerla en forma práctica. Yo ya tengo ingresados los datos. ¿Listo? Entonces la primera vez se está mostrando así. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy agregando, en lugar de decir enero, vamos a colocar 1, ¿cierto? O la otra forma sería la siguiente. A ver, vamos, yo voy a mostrar esto al otro lado, que en realidad va a ser la misma, así. Para decir el mes de enero, vamos a tener ahí 1, ¿cierto? Febrero 2, marzo 3, abril 4, etc. Y estas son las ventas que hemos efectuado en estos meses. Entonces, gracias a un historial, ¿no es cierto?, al historial de las ventas. Por tanto, vamos a ver la tendencia. Primero vamos a seleccionar estos datos. Y una forma de determinar es viendo la distribución. Vamos aquí, fórmulas. Vamos antes a hacer un gráfico, ¿ya? Vamos a insertar un gráfico. El gráfico adecuado sería un gráfico de dispersión. Por ejemplo, vamos a utilizar este gráfico de puntos. Ya está. Entonces, para el mes de enero yo tengo ahí las ventas de 2000. El mes de febrero tenemos 2300. El mes de marzo tenemos la venta 2400. Entonces podemos ir inclusive mejorando la apariencia de utilizando Excel. Algunos de estos datos me interesa mostrar con otro tipo de gráfico. ¿Listo? Entonces la vamos personalizando. Ahora, estos puntos que yo tengo, vamos a llevar un poquito más al lado izquierdo. Estos puntos que yo tengo todavía no están ajustados a una línea de regresión, ¿cierto? Son simplemente, a esto se le llama la dispersión. Este es el diagrama de dispersión de la que nos hablaba. Entonces, al seleccionar uno de los puntos, cualquiera que fuera, vamos a presionar el botón derecho del ratón y vamos a agregar una línea de tendencia. ¿Perfecto? Una línea de tendencia. Nosotros podríamos ajustarla en forma visual, pero aquí vamos a utilizar Excel para que nos ayude de que esa línea de tendencia es la que más se ajustan estos puntos. Por tanto, la distancia que existe entre el punto y la recta, la distancia que hay en este punto y esta recta, va a ser mínimo, obviamente va a ser mínimo. Vamos a ir mejorando nuestro gráfico. En Excel se puede hacer varios tipos de líneas de tendencia, pero en este caso la más adecuada vendría a ser esta, ¿cierto? Ya está. Entonces vamos a ir.
Vamos a ir viendo también qué otras opciones tiene la línea de tendencia esa. Perfecto. Entonces, esta es la línea de tendencia. Veamos en el lado derecho, estas son las opciones de tendencia. Cuando tengamos ahí una nube de puntos que más o menos se aproxima a una distribución exponencial, vamos a elegir esta opción, que no es la nuestra. Entonces, en el caso nuestro, automáticamente Excel ha detectado de que es una distribución, una regresión lineal, que puede ser logarítmica, polinómica, potencial, de medias móviles, etc. Entonces, para el caso, vamos a elegir solamente la línea de regresión lineal. El nombre de la línea automáticamente la va a mostrar. Ustedes la pueden personalizar, por ejemplo, la línea de ventas, la puedo personalizar ahí. Entonces, pongamos ahí tendencia, ¿sí? Tendencia. Entonces, simplemente es un nombre. Vamos a extrapolar hacia adelante y aquí hay dos datos importantes. Quiero mostrar también la ecuación de regresión, aquí la ecuación del gráfico. Entonces tenemos esta ecuación estimada, ya tengo el valor estimado y también puedo utilizar ahí otros parámetros como, a ver, ¿qué más tengo? ¿Qué otras opciones tenemos en el gráfico? Aquí vamos otra vez al gráfico y más abajo también tenemos la presentación del valor R cuadrado. Mientras este valor R cuadrado es muy próximo a 1, esa tendencia, esa línea de regresión es confiable, pongamos es confiable o altamente confiable, porque se ajusta a la línea de regresión, ¿ya? Se ajusta a esa línea. ¿Y para qué sirve esa ecuación? Dirán ustedes. Justamente nos permite predecir los valores, los que continúan. Por ejemplo, yo quisiera predecir cuál serán mis ventas en el mes de diciembre. Entonces vamos viendo, vamos a ir arrastrando hasta diciembre. En lugar de escribir, ya saben, mayo, junio, vamos a ponerla aquí en función a los meses. Para diciembre será 12, entonces tengo que reemplazar este valor en la ecuación. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación? Va a ser igual a ¿quién? Y, este es el valor de Y, ¿cierto? Y este es el valor de X que la estamos dando ahí. Entonces, cada vez que cambia X, vamos a reemplazar. Entonces, yo tengo que escribir la expresión 175.71 multiplicado por X. ¿Pero cuánto vale X? Vale 7 en este caso. Pero 7 está en la celda C10. Más, y este es un valor constante, 1893.3, ya está. Entonces vamos a proyectar, vamos a hacer un pronóstico de cuánto vamos a ganar cuánto vamos a vender en este caso, cuánto vamos a vender en julio, y esto es el Y estimado. Perfecto. Entonces, aproximadamente cuánto vamos a ganar, o cuánto vamos a vender, digo ahí, en el mes de diciembre. Entonces, esto va creciendo, ¿cierto? Vamos a mostrar aquí con dos decimales para que se vea también bien bonito. Ahí vamos a mostrar todos estos con dos decimales también. Aquí se está mostrando con 3. Vamos a reducir la cantidad. Entonces, si alguien me pregunta a ver cuál es la estimación de las ventas del mes de octubre, ojo que los datos históricos son estos. Esos son los datos históricos. Hasta el mes de junio hemos vendido, y estos son los valores que estamos realizando un pronóstico. Perfecto. Entonces, esos son los valores que estamos pronosticando gracias a la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, si vamos a calcular, se puede calcular también en forma analítica. Claro que sí, podemos utilizar también la ecuación. Vamos aquí la ecuación. A ver, lo que yo estoy utilizando es eso mismo. Estoy explicando lo mismo que les hice en la presentación. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar en este caso?
el valor de A, cuánto vale A, que en realidad es la media, y puedo calcular también cuánto vale la pendiente. ¿Cuántas observaciones tenemos? Igual, podemos calcular también estos valores, ¿ya? Entonces, esa es una forma fácil de determinar. A ver, vamos acá. Esa ecuación la tengo que determinar utilizando, a ver, vamos aquí. Estas son las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, gracias a estas ecuaciones determinamos con Excel cuánto vale A. ¿Qué necesito? A ver, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un poquito más al lado derecho de esta gráfica. ¿Qué datos necesito? El promedio de Y. Calculo primero Y. ¿Y cuánto vale? ¿Listo? Esta es la ecuación de Y estimado. Entonces vamos a calcular aquí el promedio. El promedio de X, más abajito vamos a calcular el promedio de Y. ¿Sí? El promedio de Y. Son los datos que me pide aquí, por ejemplo. A ver, vamos. ¿Cuánto es el promedio de X? ¿Cierto? ¿Cuánto es el promedio de X? ¿Y cuáles son los valores de X? Son todos estos. Va a ser igual a ¿quién? Promedio. ¿De quién? De estos valores. La variable independiente son los meses. Perfecto. 6.5 será la media. ¿Y cuál es el promedio de Y? Va a ser igual a el promedio de Y. Ojo que estos datos son datos históricos y estas las he estimado. No tengo que considerar esas, solamente las ventas hasta el mes de junio. Perfecto. Entonces ya tengo el valor de Y. Ahora, ¿cómo calculamos? A ver, veamos aquí. ¿Cuánto es el valor de A? Ya puedo determinar la media de Y, es esta, ¿cierto? Es esa, menos B, pero B obedece a esta ecuación, ¿cierto? Por tanto, B a qué va a ser igual. Entonces, calculamos simplemente, ¿qué tengo acá? Tengo el numerador y el denominador. ¿Qué variables necesito? X promedio, ya la tengo. Y promedio, también. La multiplicación de X por Y, me faltaría. Y me faltaría también X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Vamos a ir agregando los valores de X al cuadrado. ¿Ya? X al cuadrado. ¿Ya? Entonces para nosotros eso va a ser un X al cuadrado. Voy a reducir aquí el tamaño. Vamos a reducir en pequeñito. Y X vamos a llevarla un poquito más grande. Tendríamos que mostrarla como si fuera un superíndice, ¿no? A ver, creo que tenemos aquí la opción. A ver, vamos hagamos problema de eso. Ya, esto va a ser el X al cuadrado. ¿Quién es el X al cuadrado? Tengo aquí X. Si eso la vamos a elevar al cuadrado, que es lo mismo multiplicarla 2 veces, que también es lo mismo. ¿Está? Entonces vamos a elevarla al cuadrado. ¿Está? 1 al cuadrado, 1. Vamos a efectuar un arrastre. Ojo que los datos que estoy estimando son solamente hasta ahí. Ya tengo el X al cuadrado. Me faltaría ahora X por Y. XY aquí va a ser igual. Igual, multiplico este 1, que es el valor de X, multiplicado por Y. ¿Y cuánto vale? Vale 2000. Perfecto. Entonces vamos a obtener este valor de 2000. Ya está. Perfecto. Esos son los valores de X y X al cuadrado. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué me piden? Me piden calcular también el promedio. Si ustedes van viendo acá, el promedio de X al cuadrado. Pero yo tengo aquí el promedio. Simplemente tengo que elevarla al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿a cuánto es igual B? B va a ser igual a el numerador. Que tengo aquí el numerador y el denominador. En Excel es más fácil determinar de esta forma cuánto vale el numerador. 1 sobre n. Ya está. Entonces vamos, internamente vamos a tener 1 entre, ¿cuánto vale n? N es la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 datos que estoy analizando, que la vamos a multiplicar por, ¿cierto? La voy a multiplicar por, entonces, ¿qué tengo ahí? La sumatoria de x,
por y sub i. Entonces, ¿qué me faltaría aquí adentro? Aquí adentro me faltaría la suma, ¿cierto? La suma. Entonces, antes vamos a calcular la suma, todavía no estoy calculando ahí. La sumatoria de cada uno de estos datos. Perfecto. Vamos a calcularla en una celdita que está de color amarillo. Me interesa ese dato. Igual suma de estos datos. Perfecto. Ya las tengo. Ya está. Este dato me interesa. Perfecto. Me interesa también la sumatoria de los x al cuadrado. ¿Sí? Por ahí vamos a calcularla porque en muchos casos necesito también ese dato. A ver, vamos viendo qué datos más necesito. Ya, entonces volvamos nuevamente a la expresión. Toda fórmula empieza con igual. Retornamos. Reemplacemos aquí 1n. Ojo que está multiplicando solamente a esta parte. ¿Listo? Un sexto multiplicado por la sumatoria. ¿La sumatoria de quién? X sub i por y sub i. ¿Dónde la tengo eso? X sub i por y sub i. Es este valor. ¿Listo? Menos la multiplicación. La multiplicación del promedio de x, que es este valor, multiplicado por el promedio de y. El promedio de y es este. Perfecto. A ver, ojo con esto, que esto está multiplicando solamente a la primera expresión. Está multiplicando a este valor, ¿cierto? Vamos a revisar la fórmula. Está multiplicando un sexto multiplicado por menos. Ya está. Entonces vamos a borrar este paréntesis que estaría de más, ¿cierto? Cerramos paréntesis y todo esto es el numerador dividido entre cuánto es 1 sobre n. Eso sí la vamos a colocar dentro. 1 entre n, que es 6. Son 6 datos que estamos analizando. Multiplicado por x al cuadrado. X al cuadrado, pero te dice la sumatoria de los x al cuadrado y es 91. Perfecto. Esto será la sumatoria de los x al cuadrado menos el promedio. El promedio de x es este valor, el promedio de x, y todo eso la vamos a elevar, la estamos elevando al cuadrado. Listo. Entonces ya tengo el denominador. Revisemos los paréntesis, ¿ven? Paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. Paréntesis que se abre, que se cierra. Perfecto. Entonces ya tengo el valor de b. Entonces Excel es tan poderoso que ya puedo calcular la pendiente. Esta será la pendiente. Si vamos aquí a la ecuación, vamos a hacer luego una comparación con esta ecuación. A ver, ahora sí ya la podemos traer la gráfica para hacer una comparación. A ver, me parece que nos hemos equivocado ahí porque tiene que salir el mismo resultado, ¿ya? El mismo resultado. A ver, vamos acá. Y media. A ver, el intercepto, ¿cuánto sale? 175. 175. Entonces tenemos que revisar esta fórmula, ¿ya? Vamos a revisar la fórmula y te tiene que salir una expresión. 1 sobre n. ¿Quién es F10? A ver, vamos otra vez a revisar. F10 es la sumatoria menos el promedio de x menos multiplicado por el promedio de y dividido entre 1 sobre n multiplicado por la celda que está de color verde, que es la sumatoria de los cuadrados menos el promedio es 6.5 elevado al cuadrado. Me parece que está bien reemplazado. En todo caso, esta ecuación tendríamos que verificarla. ¿Ya? Entonces, si tuviera esa expresión, ¿cómo voy a calcular A? Ya la tengo. A va a ser igual a ¿quién? A ver, vamos acá. Vamos a reemplazar aquí el valor.
A va a ser igual a la media de Y. La media de Y es esta, menos el beta que hemos calculado, es esta, multiplicado por, tengo que multiplicarla por la media de X. La media de X es este valor. Perfecto, 825. A ver, vamos acá. Ya, me está saliendo otros valores de la ecuación. Entonces tenemos que revisar la fórmula, tendríamos que revisarla. A ver, otra forma de calcular este intercepto, la pendiente, también podríamos probarla. Me parece la fórmula no es la adecuada. Entonces, tendríamos que revisarla, ¿no? Tendríamos que revisar. Entonces la ecuación, si te salió el valor de A, ¿cuál es la ecuación? Esta es la ecuación. Vamos acá, la ecuación va a ser la siguiente. Y va a ser igual a ¿quién? El valor de A. ¿Cuánto es el valor de A? 825.33. Más, te dice ahí, más. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Ya calculaste 258.9 multiplicado por X. Así. Entonces, así es como se determina la ecuación. Entonces, en este caso, la ecuación, esta ecuación tenemos que verificarla, tenemos que comprobar. Listo, hasta ahí. Esta ecuación también te va a servir para pronosticar. Tal como hicimos aquí, también me va a servir para pronosticar estos valores. Bueno, hasta ahí la sesión de hoy. Entonces vamos a cualquier consulta me la hacen a mi cuenta de correo. Vamos a ver otro ejemplo también, esto de aplicado a lo que es administración. ¿Listo? Entonces tiene bastante utilidad esto del